Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar del Grupo Aire Limpio, concretamente de Ambisalud, sobre, pues sobre los planes de PSA-PCL sobre agua. Un poco hoy los presentadores, tendremos que disculpar porque uno de los presentadores iba a ser Paulino Pastor, pero bueno, por un motivo familiar, pues no ha podido o no puede asistir. Pero bueno, va a ser nuestra ponente. Nuestra ponente de hoy es Rocío Granados, que es la directora responsable de área del agua de Ambisalud y del Grupo Aire Limpio, y realmente pues bueno, tiene una experiencia enorme, no solamente en Ambisalud, sino en compañías anteriores donde ha trabajado en este campo del agua. Un poco, ya conocen ustedes las presentaciones que hacemos aquí, son presentaciones tipo PowerPoint. Rocío pues hará una presentación que durará pues 20 minutos, media hora, una cosa así, y después tendremos un turno de ruegos y preguntas. Un turno de ruegos y preguntas que es bastante fácil. Tienen ustedes en su panel de mandos, pueden escribir las preguntas y yo como coordinador pues las iré recibiendo. Si son de la misma materia pues las iré agrupando y para leérselas a la ponente para que nos las pueda responder. Algunos de ustedes, si tienen micro, pues podrán también hacer la pregunta en vivo y en directo, que la oigamos todos, y también pues, que Rocío nos las conteste, ¿no? Pues también, que me lo han preguntado varios asistentes, este webinar lo estamos grabando y bueno, y lo distribuiremos de forma libre a todos los asistentes. Lo que sí hacemos es editarlo un poco para quitarle los tiempos muertos, que pueda ser más ligero lo que es la visión del mismo, y bueno, y esto lo enviaremos presumiblemente yo creo que el lunes que viene. Y bueno, pues sin más, lo que voy a hacer es darle paso a nuestra compañera Rocío, pues para que empiece el webinar. A ver. Bueno. A ver si te puedo dar los bandos, Rocío. Estoy teniendo aquí un... Medio minuto. Bueno, no sé qué habrá pasado aquí de... Vale, creo que llamamos. Perdonad, que es que he tenido un pequeño lío en poder hacer con el panel. Pero bueno, ya estamos. Pues Rocío, ya te vemos Ahora. y te oímos perfectamente. Y bueno, pues bienvenida y somos todos tuyos.
Vale, muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y vamos allá con los planes sanitarios de agua y Legionela. Vale, el punto de partida es la normativa, qué normativa tenemos que nos aplica y qué normativas son las que nos hablan tanto del PSL, el Plan Sanitario de Legionela, como el PSA, el Plan Sanitario del Agua. Como sabéis, se publicó el Real Decreto 487 en el 2022, que luego sufrió una modificación en el 2024, pero bueno, pequeños detalles que se modificaron. Y en ese Real Decreto nos hablaba de los PPCL, los Planes de Prevención y Control de Legionela, pero recomendaba para los edificios prioritarios, recomienda la elaboración de un PSL, un Plan Sanitario de Legionela. Del mismo modo, se publica en el 2023, a través del Real Decreto 3/2023 de aguas de consumo, y nos obliga, en este caso sí que obliga a los edificios prioritarios a hacer un PSA, un Plan Sanitario del Agua. Entonces vemos como ambos, como planes sanitarios de agua, pues van a estar interrelacionados. Un momento. Vale. Para Legionela, como he comentado antes, el plan sanitario de Legionela no es obligatorio por normativa, es una recomendación para los edificios prioritarios. En cambio, en el agua de consumo sí que obliga para los edificios prioritarios que cumplan con las características que nos indican, ¿vale? Que sería para el caso de hospitales y clínicas que tengan al menos 200 camas, residencias geriátricas, igualmente 200 camas, hoteles, apartahoteles o edificios turísticos con más de 200 plazas de alojamiento, centros de enseñanza con internado que tengan más de 1000 plazas, instalaciones deportivas cubiertas con más de 3000 metros cuadrados o centros penitenciarios con 1000 plazas. Los planes sanitarios, bueno, pues son los recomendados por la OMS y están basados en los sistemas de análisis de peligros y puntos de control. Como sabéis, los sistemas de APPCC pues están basados en un diseño según el ciclo que tenéis aquí representado, el ciclo de Deming, el cual lo que plantea es hacer una planificación, un planteamiento de control, ejecutarlo, verificar ese planteamiento que se ha realizado, esa ejecución que se ha realizado y actuar en función de los resultados que se han obtenido. Que eso nos abordará pues, hacer una acción correctora y de nuevo plantear un nuevo objetivo que nos lleva a seguir en continuo ese ciclo de decisiones y de procedimientos. Los principios de los APPCC son un enfoque preventivo y sistemático. Están basados en una prevención y control de peligros, que en este caso que nos aplica para el tema de agua, pues tendríamos peligros biológicos, químicos y físicos. Y la idea es llegar a una minimización, a minimizar las inspecciones y las pruebas en los productos finales, porque la propuesta es que si tenemos un control sobre el sistema, pues eso puede suponer minimizar esas inspecciones o esos controles en el producto final. Los planes sanitarios siempre van a estar basados en una evaluación del riesgo. Así nos lo plantean ambas normativas. El Plan Sanitario frente a Legionela nos habla de un conjunto de actividades que se realizan en las instalaciones como resultado de una evaluación del riesgo. Para el Plan Sanitario de Agua, conforme al Real Decreto 3/2023, igualmente habla de evaluación del riesgo y dice que la evaluación y la gestión del riesgo en una zona de abastecimiento o en un edificio prioritario se realiza a través de un Plan Sanitario del Agua. La definición de evaluación del riesgo que encontramos en la normativa, pues nos dice que una evaluación del riesgo en Legionela es una valoración técnica que identifica los peligros de entrada, proliferación y dispersión. Esos serían los 3 peligros identificados
en la prevención de Legionela. Evalúa los riesgos según las circunstancias y las características de la instalación. En toda evaluación del riesgo vamos a tener unos riesgos o peligros identificados. Siempre se propone realizar una evaluación de ese riesgo en las diferentes etapas que tenemos en la instalación. Pues para las instalaciones de agua, pues siempre vamos a partir de una acometida, un almacenamiento o tratamiento de ese agua, una distribución y luego los diferentes usos que tenga el agua en el edificio. Evaluamos el peligro en diferentes conceptos. Marcamos unos conceptos estructurales, unos conceptos de mantenimiento y unos conceptos de operación de la instalación. Si comparamos lo que nos dice la normativa, tanto para los planes sanitarios de Legionela como para el PSA, que nos define la composición que debe de tener un plan sanitario, pues ambos, en un orden u otro, pero ambos reflejan el mismo tipo, de conceptos. Siempre vamos a hablar pues, de esa evaluación del riesgo, con la identificación de los peligros, la priorización de los riesgos, la priorización de los riesgos, determinación de los puntos críticos, descripción de medidas correctoras y planteamiento de las medidas preventivas, su verificación y la gestión y comunicación de toda la información y todas las actividades que rondan los planteamientos del plan sanitario. En el PSL no nos habla de un equipo de trabajo, pero sí que el PSA lo primero que identifica es que se debe formar un equipo de trabajo para el seguimiento y la ejecución del plan. Para la evaluación del riesgo, en la normativa de Legionela no tenemos una guía clara sobre cómo realizar esa evaluación del riesgo en las instalaciones, pero sí que tenemos una norma UNE, la UNE 100.030, que aunque la normativa, el Real Decreto, no nos lo marca como obligatorio, pero es un buen manual de referencia, ya que describe con muchísimo detalle lo que es una evaluación del riesgo en instalaciones de agua. Además hace diferentes evaluaciones del riesgo según los tipos de instalaciones. Pues si estamos hablando de agua sanitaria, torres de refrigeración, sistemas de protección contra incendios, riego, en fin, las diferentes tipos de instalaciones que podemos encontrar con sus diferentes casuísticas. Planteamos, cuando estudiamos los planes sanitarios del agua, pues bueno, nos vamos a una normativa y a otra, nos vamos a un sistema y a otro, pero realmente están perfectamente ligados unos con otros, puesto que el medio es el mismo. Estamos hablando del agua en una instalación, en un edificio. La propuesta que tenemos, que se interrelacionan los dos planes sanitarios, pues tendríamos todas estas partes de las que se compondría ese plan. En un primer lugar, la formación del equipo de trabajo, la descripción de las instalaciones sobre las que estamos realizando ese plan sanitario, una evaluación del riesgo. Tras la evaluación del riesgo nos aportará una identificación de puntos de control crítico y puntos críticos de la instalación a controlar. Eso nos hará definir unas medidas de control, unas medidas preventivas, que tendremos que desarrollar en función de ellas pues unas acciones correctoras y lógicamente todo lleva acarreado pues una gestión de documentación, de gestión de históricos y de registros. Una vez que el plan está diseñado y ejecutado, luego vendrían las partes de verificación y validación, que son muy importantes. Ahora más adelante vamos a ir detallando cada uno de los puntos. Tendríamos la primera parte en el equipo, en la formación del equipo de trabajo, pues siempre tenemos que tener un jefe de equipo, un coordinador. Tendremos que definir bien todas las responsabilidades de los diferentes componentes, qué formación tienen,
y proponer pues, bueno, unos flujogramas de actuación, una propuesta de reuniones, en fin, diseñar todo un programa de seguimiento, de implantación y de ejecución de ese plan sanitario. El personal normalmente implicado en toda esta gestión pues está el jefe de mantenimiento como coordinador, que se apoya directamente pues, en los responsables de las empresas mantenedoras a la que tengan subcontratados todos los servicios de prevención de legionela. En el equipo de trabajo, pues para organizar un equipo tiene que ser acorde al nivel de riesgo que tengamos en el edificio. Pues no es lo mismo un hospital o un hotel que a lo mejor un edificio de oficinas. Este equipo tiene que estar formado por personal multidisciplinar, pues ingenieros, veterinarios, químicos, médicos. Tienen que estar formados, tienen que tener una formación en planes sanitarios de legionela. El personal de mantenimiento es fundamental en este equipo porque conoce pues, bueno, todas las características técnicas de la instalación. Y bueno, pues hay que valorar también a la hora de plantear y ejecutar un plan sanitario, pues bueno, el apoyo externo de especialistas en la materia, ¿no? El siguiente punto sería la correcta descripción del edificio. Cuando tenemos un edificio y unas instalaciones, pues bueno, pueden ser más o menos complicadas. Es muy importante tenerlas bien identificadas cómo es el flujo del agua dentro del edificio. Identificar bien todas las etapas, pues desde la acometida, pues el tratamiento, la producción de ese agua, la distribución en el edificio y identificar los diferentes usos y los requerimientos que tengamos de calidad en cada uno de esos usos. Podemos tener, bueno, pues estos esquemas de fontanería, los planos de fontanería que son muy detallados pero que realmente son complicados y muchas veces es difícil identificar correctamente el flujo de agua. Entonces siempre solemos ir pues, a esquemas más sencillos de este tipo, en este caso para la producción del agua caliente. Y la propuesta que, bueno, muchos de vosotros que ya estáis trabajando con nosotros y que tenemos planes en marcha, pues ya estaréis familiarizados con este tipo de esquema, que es el que nosotros proponemos para identificar el correcto flujo del agua en el edificio. Hacemos una descripción de todas las etapas que constituyen el flujo del agua en el edificio, desde la acometida, la distribución del agua fría, la generación o la producción del agua caliente sanitaria y la distribución del agua caliente sanitaria. Para la evaluación del riesgo, como habíamos visto antes, teníamos una propuesta para la legionela en la norma UNE 100.030. Esta propuesta, pues tenéis aquí os he copiado una parte pequeña que corresponde al agua sanitaria. Y aquí veréis que la evaluación se hace por etapas, donde aquí tenemos la etapa de entrada de agua, esto correspondería a la acometida de agua del edificio. El peligro que se está evaluando es la entrada de legionela y aparecerán una serie de conceptos que serían los diferentes factores de riesgo que contribuyen a ese peligro. Y hay una tabla de clasificación que, dependiendo de las características que se den en ese edificio, pues va a obtener una clasificación numérica. Una clasificación numérica que identificará ese peligro con un riesgo bajo, medio o alto. Ahora veremos más adelante. Una vez que hacemos en una instalación o en un sistema, ¿vale? Porque hablamos de sistemas, el agua fría, el agua caliente, las torres de refrigeración. Cuando hacemos una evaluación del riesgo en un sistema, proponemos un informe de resultados, ¿no? Donde presentamos la valoración numérica que hemos obtenido para cada una de las etapas. En este caso, bueno, pues es un ejemplo inventado donde vemos que tenemos un nivel de riesgo de 46
hacemos una descripción de los principales factores que están contribuyendo a ese factor de riesgo que hemos analizado, a ese valor de 46 que hemos tenido, describimos a qué se deben y luego contemplamos, pues hay una propuesta de mejoras que son las que podían contribuir a reducir ese nivel de riesgo que hemos analizado. En este caso, pues si contemplamos las mejoras que hemos propuesto, pues podríamos llegar a bajar el riesgo de un nivel de 46 a un nivel de riesgo de 13. Aquí vemos que una vez analizado y una vez realizada la evaluación del riesgo, tenemos una priorización de esos riesgos. Tenemos que ver en qué nivel nos encontramos. Tenemos una clasificación, esta tabla corresponde igualmente a la propuesta de evaluación del riesgo de la UNE 10030 y aquí tenemos una clasificación de 4 niveles de riesgo. El nivel más bajo sería todo aquel que estuviera con una puntuación por debajo de 25, igual o menor a 25. En este caso, bueno, pues estaríamos en una situación aceptable, donde existirían posibles mejoras, pero su implementación pues sería opcional. Luego tendríamos el siguiente nivel de riesgo, que sería un riesgo tolerable, donde tenemos un nivel de riesgo entre 25 y 30, donde nos dice que debemos mejorar, que hay que aplicar unas medidas correctoras que serían a medio plazo. El siguiente nivel de riesgo más peligroso sería el nivel de riesgo elevado, donde el valor numérico que hemos obtenido estaría entre 50 y 75, y aquí ya pues las medidas tienen que ser a corto plazo. Y por último tendríamos el nivel de riesgo muy elevado cuando ya tenemos un valor por encima de 75, donde las medidas correctoras tienen que ser inmediatas. Aquí tendríamos, igual que para el PSL, la evaluación del riesgo de legionela, la normativa, el Real Decreto, no nos marca una guía de cómo hacer una evaluación del riesgo, pero sí tenemos esa descripción que hay en la norma UNE 10030. Para el caso del PSA, para el Plan Sanitario del Agua, conforme al Real Decreto 3/2023, sí que tenemos una guía y una descripción más detallada de cómo hacer esa evaluación del riesgo en las instalaciones. Tendríamos en un primer lugar la identificación de los rangos de gravedad de los peligros. Pues cuando identificamos unos peligros en el edificio, podemos asignar un rango de gravedad que nos marca, tenemos una tabla, es la tabla 21 del Real Decreto, donde tenemos ahí unos valores numéricos para evaluar esos peligros que hemos identificado en la instalación. Tendríamos luego que pasar a hacer la probabilidad de que ese peligro pueda suceder, ¿no? en la instalación. Igualmente, el Real Decreto nos aporta una tabla con una valoración de la probabilidad de que ocurran esos peligros en la instalación. Y por último, tendríamos pues, la típica matriz de valoración donde enfrentamos la probabilidad frente a la gravedad para obtener un nivel de riesgo para hacer esa priorización de riesgos, que también nos lo marca muy claro el Real Decreto. Es verdad que también el Real Decreto no nos obliga a seguir estrictamente este tipo de evaluación del riesgo, pero bueno, es una buena guía que podemos seguir. Aquí tendríamos un ejemplo, esto es un ejemplo americano de las asociaciones americanas y que el concepto va en la misma línea en la que se está proponiendo. Siempre hacen una evaluación del riesgo por etapas en la instalación, las diferentes etapas del sentido del agua en el edificio, desde la acometida, el tratamiento y el almacenamiento, la distribución y los diferentes usos, los usos que haya en el edificio. Se identifican unos peligros asociados a cada una de las etapas. Todas las etapas no tienen por qué tener los mismos peligros asociados. Y luego pues, se haría una valoración de esos riesgos y se identificaría si ese punto es un punto crítico de control o simplemente un punto de control, según el nivel de riesgo que se analice. El siguiente punto de los planes, una vez realizada esa evaluación del riesgo, identificados esos puntos de control y puntos de control crítico,
pasamos a realizar la propuesta de medidas de control, la propuesta de medidas preventivas, todos los protocolos de los procedimientos a realizar en la instalación para prevenir esos peligros que hemos identificado como posibles en la instalación. Aquí seguimos, pues bueno, son los típicos pasos de qué tengo, pues bueno, hay que identificar cuándo hay que realizarlo, quién lo realiza y cómo lo realiza. Pues estos serían todos los protocolos de cuándo realizo la limpieza y desinfección, cómo la realizo y quién la realiza. Y todo, lo que es muy importante, que todo esté bien documentado y a disposición de, lógicamente, todos los integrantes de ese plan y a disposición de la autoridad sanitaria que lo pueda requerir en algún momento. Aquí tendríamos en nuestros planes, en nuestra propuesta de planes sanitarios, teníamos, como os he enseñado antes, el flujograma del agua en la instalación, pues asociamos a ese flujograma, identificamos en las diferentes etapas pues las principales medidas de control que proponemos para cada una de esas etapas. Luego tendríamos, pues bueno, importante como os he comentado antes, el tema de la documentación del sistema. O sea, todo este plan sanitario genera una documentación pues que tiene que estar disponible para todos. Y bueno, pues es importante disponer de históricos, porque esos históricos son los que nos están ayudando a realizar esa evaluación del riesgo, esa definición de equipo de plan sanitario que hemos definido, con las funciones y las responsabilidades de cada uno de ellos. La descripción del sistema con sus esquemas y sus diagramas hidráulicos, nuestra evaluación del riesgo, nuestros resultados de la evaluación del riesgo y la propuesta de los programas de actuación, todas esas medidas preventivas que proponemos realizar. Todo ello, la ejecución de ese plan, pues va a arrojar una serie de registros, una serie de documentación que debe estar disponible para su posterior evaluación y auditoría de seguimiento. Finalmente llegamos, pues una vez que hemos identificado nuestro sistema de agua, hemos realizado nuestra evaluación del riesgo, identificado nuestros puntos de control críticos y nuestros puntos de control, hemos realizado nuestra propuesta de acciones correctoras si se ha identificado algún riesgo que haya que corregir, hemos propuesto nuestras medidas de control, nuestras medidas preventivas y se pone en marcha y se ejecutan. Luego vendría la parte de verificación. La verificación lo que consiste es en simplemente, como su propio nombre indica, es verificar la correcta ejecución del plan propuesto. Si hemos identificado que vamos a realizar mediciones diarias en 8 puntos finales, pues hay que verificar que se están realizando esas mediciones diarias en esos 8 puntos finales. O que las limpiezas y desinfecciones se están desarrollando anualmente, semestralmente o trimestralmente según lo que se haya propuesto en esas acciones preventivas. Posterior a la verificación vendría una validación del plan cuando el plan ya lleve un tiempo en funcionamiento, ya lleve un tiempo en ejecución, tocará realizar su validación. Habrá que ver si el sistema de control que hemos definido es efectivo, si tenemos el sistema controlado, si en definitiva si la calidad de agua es satisfactoria. Y por último, tendríamos tras la validación, pues tendríamos una recomendación de una auditorías externas, que bueno, pues que lo que hacen es que el sistema implantado confirman que respetan una metodología determinada contra la que se está auditando. Pues si tenemos la norma UNE, ASRAE o los reales decretos o, en fin, el sistema que hayamos decidido implantar, pues que lo estemos ejecutando correctamente. Y bueno, pues aquí con esto acabaríamos y bueno, pues una pequeña pincelada de lo que es el desarrollo o lo que es la definición de
de un plan, de los planes sanitarios y sobre todo ver la interrelación que hay entre ellos, porque muchas veces nos encontramos que vamos a una instalación y bueno, pues hacemos un plan sanitario de Legionela o hacemos un plan sanitario de agua o hacemos los dos, o en fin, al final luego hay muchas cosas que son comunes a los dos. Y entonces la idea y por lo que nosotros apostamos es por hacer un plan común, porque en definitiva al final es un plan de agua. La legionela es un peligro más dentro de ese plan sanitario del agua. Y bueno, pues espero, no sé si ahora ya alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Rocío. La verdad es que ha sido súper interesante. Tenemos ya una serie de preguntas. Voy a coger yo, voy a hacer yo presentador, perdonad. A ver si sé hacerlo otra vez, esta vez. Ahí. Aquí estoy. Bueno. Vale, fenomenal. Pues bueno, tenemos varias preguntas. La primera pregunta es de Antonio Ferrero del SACIL. Si quieres, bueno, no sé si la leo. Sí. Hola, buenas tardes. Con el nuevo Real Decreto 487-2022, ¿es obligatorio el retorno de ACS, del agua caliente sanitario, que pase por acumulación? A ver, eso se modificó. Hay una nota en el Real Decreto 614 que modifica esa parte, porque el 487 sí que obligaba a que el retorno volviera a una desinfección previa antes de entrar al acumulador, pero eso se eliminó en el 614. Vale. La siguiente pregunta es de Miguel Ángel Sierra. A ver, un momento, voy a ver si Miguel Ángel nos la quiere leer. Sí, Miguel Ángel. No sé si tienes. Bueno, leo su pregunta, porque no me sale. Es todo el proceso de evaluación del riesgo que se ha mostrado, el riesgo 46 y la reducción a 13, ¿es en base a la norma 100.030? Sí, es una evaluación en base a la norma 100.030, sí. Vale. Luego otra es de Hugo Otero, que nos pregunta si una residencia de estudiantes se considera edificio crítico con necesidad de hacer un PSA. A ver, depende del número de camas. Creo que habla que para internado eran 1000 camas, creo. Una residencia grande, entonces. Claro. ¿Lo estás consultando o no? Sí, mirando. Sí. Espera, que vuelvo a la presentación y así más rápido. Espera. ¿Qué teníamos? Te doy, si quieres, necesitas No presentar. te preocupes, simplemente llego ahí y te confirmo. Mira, para centros de enseñanza con internado con más de 200 camas. 200 camas, ¿no? Sería una residencia de estudiantes. Y la siguiente también es de Namrata Ganes, bueno, que nos pregunta: buenas tardes, para la realización de operaciones menores, medición de temperatura, de pH, etcétera, en instalación de terceros, ¿es necesario elaborar el PPCL, PSL y disponer de un responsable técnico de la empresa que realiza las operaciones mayores? A ver, esas operaciones menores están Sí. dentro de un PPCL o un PSL, depende por lo que Sí. haya optado la instalación. Entonces, al estar dentro de ese PPCL, lógicamente tiene que seguir esas pautas. El PSL no es obligatorio, ¿vale? En ningún caso no es obligatorio. Es recomendable en edificios prioritarios. ¿Vale? Eso es lo que hay que tener claro. Lo que sí es obligatorio para todos es el PPCL. Y el PPCL no se basa en una evaluación del riesgo. Solamente aplica unas medidas preventivas que son las medidas preventivas que nos marca el Real Decreto.
Vale. Un momento. Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante las preguntas. No sé si nos han entrado otras, pero bueno, todavía no han entrado, pero contestan, sí, aquí, de Luis Nieto. No sé si Luis, le paso el momento, si Luis quiere hablarlo. No, tú dices, no me sale el micro, debe haber algo. Bueno, el Ministerio, nos comenta Luis, que el Ministerio está preparado para coordinar todos estos controles en edificios prioritarios, aun sabiendo que estaban en tramitación. Bueno, es un comentario de Luis. Rocío, la verdad es que muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Hemos sido cerca de 300 personas que te hemos estado viendo y escuchando, la verdad. Y una vez más a toda la audiencia, pues darles las gracias por seguir estos webinars de Ambisalud y del Grupo Aire Limpio. Repetir las gracias. Haremos más, que próximamente tenemos uno la semana que viene que se llama The Wellness Industry, que es para la industria de real estate. Es también interesante, que es el que lo dará Tomás Higuero y Luisa Trustegui. Repetir que este webinar lo tenemos grabado, lo hemos estado grabando. Le quitaremos todos los pequeños tiempos muertos que se producen y se lo enviaremos a todos ustedes, yo calculo que el lunes que viene. Vale, sí, quería decir sí, que además que estoy disponible aquí en Envisalud para cualquier duda que os surjan, que os pongáis en contacto. Si no tenéis directamente mi contacto, llamar aquí a la empresa Envisalud y que me localizaréis fácilmente y bueno, pues que podemos trabajar en ver pues casuísticas especiales en algún tipo, una determinada instalación o cualquier duda que tengáis. Sí, por supuesto. Lo que haremos es enviar junto con el vídeo, pues lo que hacemos es enviarlo, que lo envíes tú, Rocío, y así tienen tu mail. Y lo que ha dicho Rocío, que aquí nosotros estamos para ayudar y encantados de poder colaborar con todos ustedes en cualquier necesidad que puedan tener. Pues sin más, pues muchísimas gracias a todos ustedes y muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.